distintos grupos de especies, distintos grupos de especies en donde viven distintos grupos de especies y entre ellos hay interacciones interespecíficas e interacciones intraespecíficas, en donde las intraespecíficas son entre la misma especie y este, las otras son entre distintas especies. Ok, sí. Está bien, Rubí. Paulette, dime qué pudiste entender con respecto al ecosistema del tema anterior. No recuerdo, pues. ¿No recuerdas? Ok. Anthony, por favor, dime qué pudiste entender con respecto al tema anterior, que era el ecosistema. Que existen varias especies. ¿Qué más? Ya no me acuerdo. Ok, Anthony. Evelyn, dime qué pudiste entender con respecto al tema anterior, que cuál era el ecosistema. Evelyn. Ok, bueno, como dijo Rubí, un ecosistema está formado por dos elementos. El biotopo, que es el espacio físico en sí, y los seres vivos que habitan en este espacio. Dentro de un ecosistema hay una cadena que podemos decir que se llama trófica, en la cual tenemos como elementos principales a los productores, los consumidores primarios, los consumidores secundarios y los descomponedores. Anthony, dime, ¿cuál era un descomponedor en este tipo de cadena trófica? El espacio físico. Un descomponedor. Ahí había limón Entendemos que mojado. los productores son las plantas, ¿no? Y los primarios serían los animales que se alimentan de estas plantas, ¿no? De estos organismos. Los secundarios serían los carnívoros que se alimentan de estos animales herbívoros. Y los descomponedores son los que se alimentan de los animales muertos o los desechos que vienen a ser los de rapiña. ¿Ya? Entonces, dime cuál sería un descomponedor. Los que se alimentan de animales muertos. Ok, un ejemplo. Eh, un buitre se alimenta de, que no sé, de una rata muerta. Ok, muchas gracias, Anthony. Correcto. Paulette, dime un productor. Productor. Mm, Entendemos que los productores son en sí, por ejemplo, plantas, ¿no? Las cuales dan de comer a los que se encuentran en la cadena, o sea, que vienen a ser los primarios, que son los herbívoros, los animales herbívoros, ¿no? Entonces, un productor viene a ser, como por decir una planta como el palo de manzana, puede ser. ya, ok, puede ser un árbol de Un manzana, puede ser, árbol de eh, limón y puede ser fresa. hierba comestible, plancton, que también es un alimento productor. Bueno, entonces, entendiendo el tema anterior, vamos a dar inicio al tema de esta semana.
El tema de esta semana es el método científico. ¿Pueden ver la pantalla? No, No, profe, aún no se ve. Ok. ¿Me confirman? ¿Pueden visualizar la pantalla en este momento? Sí, profe. Ya, el tema de esta semana para la clase de hoy es el método científico. Como dice el texto, la biología, al igual que el resto de las ciencias naturales como la química, la física o la geología, pretende encontrar una explicación sobre cómo y por qué se dan los distintos procesos de la naturaleza. En caso concreto de la biología, es de los seres vivos. Por favor, Rubí, continúa con el siguiente texto. El que inicia para esto. Sí, correcto. Ya. Para esto, científicos han aceptado la necesidad de cumplir una serie de pasos para que las conclusiones a las que se lleguen sean válidas y aceptables. A estas etapas las conocemos como el método científico. ¿Continúo o hasta ahí? Sí, continúa, por favor. El método científico es un proceso sistemático basado en la observación y y la experimentación, gracias al cual obtenemos conocimientos científicos y para llegar a este es necesario seguir una serie de pasos. Ok, como indica el texto, el método científico es un proceso sistemático en el cual se basa la observación y la experimentación. Gracias a él podemos obtener conocimientos científicos, pero para llegar a esto debemos seguir un reglamento de pasos. Por ejemplo, tenemos el primero, que sería la observación. Por favor, Paulette, léeme qué es la observación. la observación, reconocemos un problema al aplicar los sentidos o algún objeto o fenómeno natural. Ok, ¿qué puedes entender por observación? Dame un ejemplo de observación. Como dice fenómeno natural, puede ser como un terremoto, es un fenómeno natural. Ok, pero recuerda que reconocemos el problema al aplicar los sentidos o a algún objeto o fenómeno natural. O sea, ¿cómo reconocemos el problema? Observando, ¿no? Sí, Para observando. eso es la observación. Ruby, por favor, léeme el planteamiento del problema. Planteamiento del problema. Planteamos el problema en forma de pregunta a la que hay que dar respuesta. Ok, ¿y qué pudiste entender con respecto al planteamiento del problema? Que que después de la observación uno mismo se pregunta sobre el tema y tiene que darle respuesta. Ok, o sea que en el planteamiento del problema planteamos la interrogante que vamos a estudiar y confirmar o si realmente es posible solucionar o no. Correcto. Anthony, por favor, léeme la formulación de hipótesis. Formulación de hipótesis. Hacemos suposiciones lógicas que pueden contrarrestables para dar respuestas a la pregunta. Ok, Anthony, ¿qué pudiste entender con respecto a la formulación de hipótesis? Para dar la respuesta al problema. Ok, como dice formulación de hipótesis, en este segmento uno intenta de manera lógica encontrar la respuesta al planteamiento del problema. Paule, por favor, léeme lo que es experimentación. Experimentación. Diseñamos experimentos que pueden confirmar o descartar la hipótesis planteada. En este punto es importante controlar las variables que pueden
que puedan influir en el experimento. Ok, dime qué pudiste entender con respecto a la experimentación. Que cuando, o sea, cuando vayamos a hacer un experimento debemos de, de plantearlo bien. ¿Qué más? Ya, ok, con respecto al método científico, al momento de hacer válida la formulación de hipótesis, o sea, la hipótesis en sí que estás dando al planteamiento del problema, es necesario hacer un experimento para ver o si esa hipótesis es válida, ya, o si esa respuesta es válida. Para ello, es importante controlar las variables que puedan influir, o sea, las cosas que son ajenas a ese experimento que pueden influir, por ejemplo, el clima, que es una variable que puede influir mucho en un experimento, si el clima no es preciso para dicho experimento. Uy, por favor, léeme aceptación o refutación. Aceptación o refutación. Si el experimento ha demostrado que la hipótesis no es válida, se ha refutado la hipótesis, por lo que debemos plantear una hipótesis nueva y seguir de nuevo todos los pasos. Si después del experimento la hipótesis se considera cierta, creamos una teoría. Ok, ¿qué pudiste entender con respecto a la aceptación o refutación? Que en esta de aquí, después de verificar si es cierta o no, este, si no es cierta, se refuta y si es verdadera, pues, o sea, se la acepta y si es acertada, entonces se formulan teorías sobre el por qué y el cómo. Ok, correcto, como dice Rubí. Tenemos que en la aceptación se basa en la experimentación. Una vez que el experimento basado en la hipótesis ha sido resuelto y ha dado con la misma respuesta de la hipótesis, puede ser aceptada, en la cual uno ya sigue los siguientes pasos, o refutada. En el caso de ser refutada, tiene que volver a plantear el experimento y la hipótesis para poder encontrar el resultado del planteamiento del problema. Anthony, por favor, léeme lo que es la conclusión. Conclusión, una vez que hemos confirmado la hipótesis, retractamos una teoría o una ley que explique el problema inicial. Ok, ¿qué pudiste entender por conclusión? Eh, una vez que esté ya hecho la hipótesis, se sacan explicaciones sobre esa misma y cosas así. Ok, entonces para llegar a la conclusión tenemos que plantear una hipótesis en la cual uno tiene que desarrollar un experimento y una vez que el experimento haya dado resultados positivos, se acepta y se crea una teoría. En el caso de que no se ha aceptado y se refuta, tienes que volver a hacer una formulación de hipótesis, diseñar un nuevo experimento hasta poder dar con el resultado. Una vez logrados estos pasos, llega la conclusión, la cual confirma la hipótesis y redacta una teoría o una ley que explica el problema inicial planteado en el planteamiento del problema. En conclusión, ese es el método científico. Gracias al método científico podemos construir conocimiento que explique cómo funciona el mundo natural, pero para aplicar este método de forma exitosa hay que cumplir ciertos requisitos. Rubí, por favor, ¿cuáles eran los pasos para desarrollar el método científico? Eh, la, la observación, el planteamiento del problema, la hipótesis, la Ok, experimentación, la aceptación o refutación y la conclusión. ok, correcto. Está bien. Por favor, Paulette, lee el siguiente texto. Para empezar, es importante eliminar los prejuicios. Esto significa que tenemos que ser lo más objetivo posible, sin permitir que nuestras ideas
previas sobre un concepto o afecten al análisis, a la experimentación, debemos demostrar una actitud imparcial. Ok, gracias, Paulette. Dime qué pudiste entender con respecto a lo leído. Que, que siempre hay que tener nuestras ideas previas para poder siempre sacar un concepto. Ok, pero para que esas ideas no se vean afectadas o sesgadas por factores externos, ¿qué necesitas tener? Observación, poder experimentar bien el tema, O sea, para formular. que Solo puedas centrarse en el tema. tener, para tener un concepto claro, ¿no? Dime, ¿qué necesitas tener en sí para que pueda haber un resultado sin ser afectado por nuestro juicio o nuestras ideas y de un resultado parcial? Un análisis. Mm, Mira, el texto nos indica que para que podamos desarrollar el método científico no tenemos que tener prejuicios. O sea, debemos eliminar nuestros prejuicios de los conceptos que tenemos y tenemos que tener una mente imparcial, una actitud imparcial. O sea, que no estás ni de un lado ni del otro. ¿Ya? Ahora, con respecto a lo leído, dime, ¿qué necesitas tener para poder desarrollar el método científico? Poder eliminar los prejuicios ¿Qué más? y poder eliminar los prejuicios, tener nuestras ideas previas ¿Ya? y que el concepto que yo pueda sacar no afecte el análisis o la experimentación. Ok, correcto, Paulette. Como lo indica el texto, es importante no tener prejuicios, eliminarlos, porque si no, no podemos desarrollar el método científico, ya que va a ser obstruido por nuestros prejuicios, nuestra forma de pensar. Tenemos que ser completamente objetivos con el tema que estamos planteando y tenemos que ser imparcial. Anthony, por favor, léeme el siguiente texto. A la hora de plantear hipótesis y experimentarlos, que pueden, que prueben a refuten la hipótesis, es importante ser creativo para poder proponer ideas novedosas, pero siempre desde un razonamiento lógico, teniendo en cuenta que la hipótesis deben ser comprobables mediante un experimento y así, y que ese experimento pueda repetirse en distintas condiciones. Ok, ¿qué pudiste entender con respecto a lo leído, Anthony? Que hay que ser creativos para ideas novedosas y que la hipótesis sea comprobable mediante un experimento. Ok, gracias, Anthony. Rubí, dime qué pudiste entender con respecto a lo leído por Anthony. Mm, que aparte de ser creativos, la hipótesis, o sea que la hipótesis tiene que poderse comprobar mediante un experimento Ok, y que se puede repetir en distintas ocasiones. ok, correcto. Como lo dice el texto, al momento de plantear una hipótesis, tiene que ser comprobado por un experimento. Para ello, la hipótesis tiene que nacer de un razonamiento lógico, de un pensamiento lógico, o sea que pueda ser comprobado, porque si no puede ser comprobada la hipótesis, no puede ser planteada. Entonces tocaría volver a formular una hipótesis. Durante la realización
experimento hay que tener en cuenta todas las variables que puedan influir en el mismo. Una vez tengamos claras las variables y cómo afecta cada una al fenómeno que se está estudiando, debemos controlarlas o reducirlas al mínimo para asegurarnos de que los datos que obtenemos de estos experimentos estén más apegados a la realidad. O sea, que tenemos que controlar y tener en cuenta el clima, los factores externos, el ruido en sí, cuando realizamos un experimento para comprobar la hipótesis. ¿Por qué? Porque cualquier variable puede influir en este experimento y puede afectar los datos que nos va a mostrar. Paule, con respecto a lo leído, dime qué puedes entender durante la realización del experimento. Que debemos controlar o reducir para asegurarnos que obtenemos el experimento más apegados a la realidad. Ya, pero ¿qué debemos reducir? Reducir ¿Qué son los que afectan los experimentos? cuando a veces no, ¿cómo le explico? Cuando a veces no tomamos en cuenta que está bien sacado el experimento, o creo yo que eso pueden afectar a los experimentos. Ok, gracias, Paulette. Ruby, dime, ¿qué afectan los experimentos? Las variables que Correcto, pueden Ruby. influir. ¿Qué tipo de variables existen? Como usted dijo, el clima, la temperatura, el ambiente. Ok, gracias, Ruby. Anthony, por favor, continúa con el siguiente texto. Al analizar los datos, es necesario ser honesto y no manipular el experimento ni modificar los datos. Para hacer la hipótesis se cumpla el análisis, debe ser objetivo o imparcial. Ok, como nos indica el texto, al momento de analizar los datos, tenemos que ser completamente honestos y no manipularlos para que el experimento dé una respuesta positiva a lo que se estaba planteando en la hipótesis. Porque al momento de manipular los datos y modificarlos, él ya deja de ser objetivo e imparcial. Para finalizar, es importante tener la mente abierta a nuevas ideas. A lo largo de toda la historia de la ciencia se han afirmado o descartado teorías y leyes sobre el entorno que nos rodea. Esto es algo normal, ya que al mejorar la tecnología podemos mejorar la experimentación y así podremos acercarnos más al conocimiento científico. No debemos pensar en una teoría que es completamente cierta, sino que debemos asumir que es una forma de expresar lo más acertadamente que podamos a un fenómeno natural y que cabe la posibilidad de que no sea totalmente irrefutable. Con respecto a lo leído, Paulette, dime qué pudiste entender. Que al finalizar un experimento, que, que al finalizar un experimento ya podríamos acercarnos a un conocimiento científico. Ok, ok. Está bien. Como nos dice el texto, no hay que pensar mucho si la teoría es refutada, ya que las teorías no son completamente irrefutables. ¿Por qué? Porque a veces son invalidadas con el paso de la tecnología, no son 100% verdaderas. Ruby, con respecto a lo leído, dime qué pudiste entender. Que para, o sea, para poder finalizar la experimentación,
Uno tiene que estar totalmente abierto ante diferentes teorías o diferentes conclusiones, Ok, que tenemos que estar abiertos, que todo puede ser posible y que también lo que ya está confirmado o lo que ya está casi confirmado puede ser refutado. ok, correcto. Muy bien, Rubí. Anthony, dime con respecto a lo leído. Anthony, dime con respecto a lo leído que pudiste entender. Que hay que tener mente abierta para cosas así. Ay, no me Ok, acuerdo. un Ay. poquito, desarrollalo un poquito más tu idea. Para sacar ciertas conclusiones que sean confirmadas o algo así. Bueno, ok, listo. Con respecto al método científico, que pudimos entender en esta clase, que el método científico parte de una serie de pasos, la cual es la observación, el planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis, la experimentación, la aceptación o refutación del experimento y por último la conclusión. Estos son los pasos para utilizar el método científico. Es muy importante que al momento de experimentar no tengamos prejuicios y seamos completamente imparciales. Tenemos que tener los objetivos más claros posibles y ser objetivamente. También al momento de plantear la hipótesis, tenemos que partir de un razonamiento lógico y que el experimento pueda ser comprobado. También tenemos que controlar las variables, ya que ellas pueden afectar al experimento y al resultado de datos que nos daría este experimento. Y por último, para finalizar, tenemos que ser completamente abiertos a nuevas teorías y a nuevos conocimientos, ya que las teorías en sí o leyes no son completamente irrefutables. Ok, Ruby, dime qué pudiste entender con respecto a toda la clase. Que para, que para poder usar el método científico que tenemos que tener en cuenta, o sea, absolutamente todas las cosas que pueden afectar eh, la experimentación que nos lleva a la conclusión de lo que queremos, de lo que queremos descubrir o verificar. Y Ok, que para esto se necesita, para hacer el método científico necesitamos hacer observación, crear una hipótesis, hacer la experimentación, la aceptación, la refutación y al final pues la conclusión de la respuesta. ok, correcto, Ruby. Paula, dime qué pudiste entender con respecto a la clase de hoy. Que para poder hacer un experimento siempre tenemos que tener en cuenta que al finalizar podemos, podemos dar por terminado el experimento o o podemos llegar a tener algún error en eso. Ok, muy bien, Paula. Anthony, dime qué pudimos entender con respecto a la clase de hoy. A ver, que hay que sacar conclusiones de que si ese experimento es, si es, qué sé yo, variable o no, cosas así. Ok, podemos entender que un experimento
para realizarlo tenemos que controlar las variables, o sea, los factores externos, ¿sí o no? Y que para desarrollar lo que es la hipótesis tiene que partir de un razonamiento lógico, entre entre otras cosas que hemos hablado, ¿no? ¿Pudieron entender con el tema de esta clase? ¿No tienen inconvenientes? ¿Alguna pregunta? No, No, profe, profe. sí entendimos. ¿Ya entendieron todos? ¿Sí? Sí. Sí. Ok, vamos a hablar entonces de la tarea. Como pueden ver en la plataforma, ya se encuentra debidamente subida la tarea con respecto al día de hoy, la cual es escribir un resumen de 2 párrafos de 5 líneas en base al libro de texto subido en la plataforma mismo, que es el que vimos aquí, ya se encuentra en la plataforma. Y esa es la tarea en clase. La tarea para la casa es responder las siguientes interrogantes. Las preguntas están planteadas en base al texto y a la clase dada en este horario, pues tienen que responder las interrogantes, las preguntas que están subidas en la plataforma, hacer el archivo y subirlo a la plataforma. Como ya saben, todas las clases se imparten y se dan en un horario. Igualmente las tareas son para el mismo día, 10 de la noche, más tardar, para que puedan subirlas. Ya podemos dar por terminada la clase, ya se pueden retirar a desarrollar sus actividades. Ha sido un gusto, alumnos. Espero verlos en la siguiente clase. Tengan muy buena tarde. Igualmente, profe. Gracias, Igualmente. Luis. Gracias, Paulette. Igualmente. Gracias, Anthony.